Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 19, versículos 30 al 38. Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él, para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Al día siguiente, la mayor dijo a la menor: Mira, anoche yo me acosté con mi padre. Hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él, para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las 2 hijas de Lot concebieron de su padre. Y la mayor dio a luz un hijo, y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo, y lo llamó Ben-Ammi. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. En el podcast anterior vimos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vimos que Lot logró escapar con sus hijas y su esposa, pero ¿qué pasó? Su mujer miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Se dice que el significado de la sal es como la conexión de la mujer de Lot con el juicio de Dios en esas tierras. Al encomendarse a Dios, se debe dejar esa vieja vida atrás. Se debe confiar en el Señor y aprender a seguir al Señor por medio de la palabra, de su palabra, alimentándonos de ella. Lot pudo haber regresado con Abraham, pero en realidad no sabemos por qué no lo hizo. Aquí en el versículo 30, donde dice: Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces vimos que los 2 ángeles le dijeron a Lot y su familia que fueran hacia el monte o las montañas. Lot no quiso ir a las montañas, sino que pidió ir a una ciudad llamada Zoar, como lo mencioné antes. Zoar significa pequeña o insignificante. Z-O-A-R. Zoar. Esto fue en Génesis capítulo 19, versículos 18 al 22. Él pidió huir a esa pequeña ciudad. Y Dios en el versículo 21 se lo concedió. Y además, por Lot, Dios no destruyó la ciudad a donde Lot se dirigía. Total, a fin de cuentas, ahora en el versículo 30, Lot se fue de Zoar. ¿Hacia dónde? Hacia las montañas, hacia el monte, como originalmente los ángeles, los 2 visitantes, le habían dicho. No se sabe el motivo por el que Lot quiso ir a la pequeña ciudad. Muchos teólogos dicen que será que como pensó que era pequeña, a lo mejor le fuese más fácil comenzar de nuevo y podría hacer más diferencia ahí, ser una mejor influencia, pues. En Sodoma, aunque estaba sentado en los muros de la ciudad, al final no lo respetaron. Recuerden que él juzgó a los habitantes de Sodoma. Ellos le dijeron que iban a tratar a Lot peor que a los otros 2 visitantes por haberlos juzgado así, diciendo que lo que iban a hacer ellos era una perversidad. No lo respetaron, no respetaron a Lot. No fue considerado como uno de ellos, a pesar de que estuvo ahí por un buen tiempo. Bueno, no se sabe exactamente la razón por la que Lot quiso ir a esa ciudad, pero dice aquí que él salió de Zoar por miedo. Zoar, a pesar de ser pequeña e insignificante, Dios la iba a destruir también.
ya que también era malvada y perversa como Sodoma y Gomorra. Lo que sí sabemos es que aquí en las Escrituras, que Dios no la destruyó a petición de Lot. Esta ciudad, Zoar, debió haber sido bien mala porque Dios la iba a destruir y no lo hizo por Lot. ¿Será que Lot pensó que Dios eventualmente iba a destruir a la ciudad y por eso quiso salir de ahí y se fue al monte, a las montañas? Solo dice aquí que Lot terminó quedando en una cueva en la montaña. Un hombre que en un tiempo lo tenía todo, riquezas, ganado, y ahora comenzaría todo de nuevo, de cero, y habitando en una cueva. Para que vean cómo pasan las cosas. Él no siguió las instrucciones de Dios y le pidió ir a una ciudad más pequeña. Dios, por su misericordia, no destruyó esa ciudad para que él fuese ahí como se lo había pedido Lot. Y terminó Lot huyendo de la ciudad. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de quedarse ahí en Zoar. Miren lo que hace el miedo. Por miedo pudo haber sido que salió hacia Zoar. Y como dice aquí, de seguro, por miedo fue que salió de Zoar a las cuevas. El miedo nos hace hacer muchas cosas que luego nos podríamos arrepentir. Si Lot hubiese confiado en la providencia del Señor, a lo mejor hubiese sido mejor para él, no más seguro. En mi opinión, puede que Lot pensó que comenzar de cero en una ciudad le traía más comodidades que en el monte, que el ser nómada, así como lo fue Abraham. Abraham se mantuvo lejos de la influencia de las ciudades, pero una cosa sí, él siempre se mantuvo cerca del Señor. En el Nuevo Testamento, como mencioné en el podcast anterior, dice que Lot fue justo. Y como mencioné antes, Lot fue justo, pero no un santo. Cometió muchos errores, como todos nosotros. De Lot aprendemos que debemos confiar en el Señor, seguir sus pasos, como lo hizo Abraham. No seguir las tradiciones mundanas, lo que le dicen hoy día la nueva normal. Esto no necesariamente complace al Señor, como por ejemplo el acto del homosexualismo. Esto va en contra del Señor. Así fue antes y así es ahora y siempre será así. La palabra de Dios nunca cambia. Nosotros los humanos somos los que cambiamos y muchas veces para nuestro placer y conveniencia. Y esto puede traer consecuencias. Si vives una vida que no es agradable a los ojos del Señor, deja todo eso atrás. Cuando una persona conoce y sigue al Señor, a nuestro Dios, su vida es transformada. No significa que tendrás una vida más cómoda y perfecta, porque seguir al Señor es un camino angosto, como se dice. No es un camino fácil. Me refiero a nuestra vida aquí en la tierra, pero al final nuestra herencia o recompensa es una vida eterna en la presencia del Señor, en el nuevo paraíso, en la nueva Jerusalén. Y esto gracias a que Jesús murió por nosotros en la cruz para pagar nuestra deuda, para pagar por nuestros pecados. Y así podemos ser salvos. Ahora, ¿qué pasa? Está aquí Lot y sus 2 hijas en la cueva. Y dice así, versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Versículo 32. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Noten aquí que el preservar el linaje de la familia era una costumbre muy importante en aquella época, como pasó con Sara. ¿Se recuerdan lo que pasó con Sara o Sarai en aquel entonces antes de que le cambiaran el nombre? Que ofreció a su sirvienta a Abraham para poder concebir un hijo por medio de su sirvienta Agar. Pero este no era el plan de Dios, este era el plan de Sarai. Ahí fue donde Ismael fue concebido y de su descendencia fue él el padre de las naciones árabes. Esto está en Génesis capítulo 16, versículos 2 y 4.
Entonces podemos ver aquí que Lot logró sacar a sus hijas de Sodoma, pero no pudo sacar a Sodoma de sus hijas. Sus intenciones de acostarse con su padre, o sea, con Lot, no fue ni será nunca aceptable por Dios. Noten que Lot ofreció a sus hijas en Sodoma a cambio de salvar a los dos visitantes, a los dos ángeles, de salvarlos de los habitantes de Sodoma. ¿Y ahora qué hacen las hijas? Ahora las hijas son las que emborrachan a Lot, a su padre, para acostarse con su padre y procrear. ¿Y qué pasó? Versículo 33. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con su padre. Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre. Hagamos que beba vino esta noche también y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. En el versículo 35 dice, de manera que también aquella noche hicieron que su padre bebieran vino y la menor se levantó y se acostó con él. Y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Noten aquí que las hijas de Lot cometieron este acto abominable y en vez de confiar en la providencia de Dios, decidieron crear su propio plan para continuar su linaje. Esto fue un acto de incesto, abominable a los ojos de Dios. Y como mencioné antes, Lot pudo sacar a sus hijas de Sodoma, pero no pudo sacar a Sodoma de ellas. Lot no se dio cuenta ni siquiera de lo que hicieron sus hijas, pero aunque no se haya dado cuenta de lo que hizo, ahí hubo falta de responsabilidad de parte de Lot, y todo trae consecuencias. ¿Cuál fue el error de Lot? Por ejemplo, él no debió de haber bebido tanto. Él bebió más de la cuenta. Y como se dice, todo en exceso es malo. Estas son las consecuencias del alcohol. Él pudo haber evitado ponerse en esa situación. Pudo controlarse. En tomar bebidas alcohólicas no es un pecado. Tomar vino y eso pues no es pecado. Pero el hacerlo en exceso, sin disciplina, eso trae consecuencias. Y te estás exponiendo a cosas que conducen a actos pecaminosos. Lot no estaba muy lejos de Abraham. Él pudo reunirse con él, pero prefirió huir a una ciudad pequeña en donde pudiese haber tenido más comodidades en vez de llevar una vida nómada como Abraham. Abraham se mantuvo siempre cerca del Señor y alejado de las influencias de las ciudades. ¿Y qué trajo como consecuencias lo que hicieron las hijas de Lot? Pues veremos en el versículo 36 nos dice, así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. En el versículo 38 nos dice, en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ammi. B-E-N-A-M-M-I. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. El nombre de Moab significa de mi padre, o de su padre, o de padre. Esta fue la nación de los moabitas. Los moabitas conducieron a Israel al culto de Baal, B-A-A-L, un dios falso. Esto fue en camino hacia Canaán. Lo pueden encontrar en Números capítulo 25, versículos 1 al 3. Se considera un símbolo de rebelión e idolatría. Y Ben-Ammi significa hijo de mi pueblo o gente, hijo de mi gente, de mi pueblo. Son of my people en inglés. Entonces, las hijas de Lot cometieron incesto, un acto abominable ante Dios. Escogieron su deseo de tener hijos para seguir su linaje antes de confiar en el Señor o de obedecer los preceptos del Señor. Esto lo podemos encontrar, este es acto de incesto, en Levítico 18, versículos 6 a 18,
capítulo 20, versículos 11, 12, 17, 19 al 21, en Deuteronomio, capítulo 22 al 30, capítulo 27, 20 al 23. Si nos ponemos a ver la situación de las hijas de Lot, la esposa de Lot, su madre, ya había muerto. Ella se convirtió en un pilar de sal. Lot, a lo mejor, creyeron que su padre no volvería a casarse de nuevo y tener más hijos. Entonces ellas no tenían esposos. ¿Cuáles eran las posibilidades de ellas de casarse, estando viviendo ellos solos en una cueva? No estaban ni siquiera en la ciudad, habían huido de Zoar. O sea, no estaban en una buena posición y pues se hicieron lo que estaban acostumbradas a ver en aquella época, pues vivían en Sodoma, que eso estaba lleno de abominaciones, actos abominables. Entonces de las hijas de Lot nacieron los moabitas y los amonitas. Los moabitas se encontraron en el noreste del Mar Muerto y los amonitas al este del Jordán. Tal vez las consecuencias de las acciones o sea, de lo que hicieron las hijas de Lot, es que los moabitas y los amonitas se convirtieron en enemigos de Israel, los que se iban a levantar contra Israel. También les enseñaron a Israel a adorar dioses ajenos y todo eso. Entonces, ¿qué escoges? ¿El vínculo con el mundo o el vínculo con Dios? Dios es primero. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.